¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Vamos a estudiar los siguientes versículos. Versículo 9 al 11 de Filipenses capítulo 2. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos hermanos, a tener la meditación, el estudio de la palabra de nuestro Dios, y este es el último tema de nuestro estudio de este capítulo 2. El tema era la exhortación, o bien sigue siendo nuestro tema porque vamos a seguir hablando de la humildad y de la exaltación de nuestro Cristo. Vamos a enfocarnos en esta segunda palabra, este segundo punto, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Así que son 3 versículos, hermanos, que vamos a estar estudiando. Si el Señor nos da esta oportunidad de estudiar, pues así sea. Vamos a pedir la dirección y vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro bendito Dios. Señor, te agradecemos por tu cuidado hacia nosotros, por tu providencia, por tu misericordia, por tantas cosas, Señor, que hemos recibido de parte de ti, Señor. Te glorificamos, te alabamos, Señor, y queremos adorarte, Señor, estudiando, leyendo y compartiendo tu palabra, Señor. Y para ello te pedimos, mi Dios, que nos des la sabiduría, la iluminación, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables, nos exhortes por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, aquí estamos, queremos escucharte, queremos seguir aprendiendo y conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas pues con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 8 días estuvimos hablando sobre la humillación de nuestro Señor Jesucristo, del descenso más profundo a la posición más elevada. Y es lo que la palabra nos menciona aquí. Les decía que hace 8 días estábamos hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre, se encarnó, se hizo verbo, como el evangelista Juan lo menciona en su primer capítulo de su evangelio. La palabra nos dice, hermanos, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en ese estudio hablábamos, hermanos, de que la iglesia, así como la palabra nos lo menciona, que nuestro Señor Jesucristo fue humilde, enseñó la palabra, practicó, porque realmente, hermanos, el Señor sabemos que es Dios mismo, era Dios y sigue siendo Dios, se hizo hombre. Así que en ese punto fundamental para nosotros, la iglesia es llamado también a practicar esa humildad, a seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, hermanos, en estos versículos que acabo de leer hace un momento, del verso 9 al 11, nos habla de la exaltación de Jesús,
de la exaltación de Jesús, del descenso más profundo, se hizo hombre, se encarnó, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, llegando en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermanos, por lo cual Dios actúa exaltando al que entregó su propia vida. Y es la respuesta divina a la humillación, porque el que se humilla será exaltado. Proverbios capítulo 3 del versículo 34, Mateo 23 del versículo 12. Entonces nos vamos a enfocar de la exaltación del Señor. Dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a estudiar esa parte. Y luego nos dice, hermanos, el propósito, el por qué el nombre de Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver de cómo la creación, de cómo hombres y mujeres, así como ángeles allá arriba y debajo de la tierra, dice el Señor en su palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí nos menciona quiénes son, después de que vamos a estar viendo el propósito del nombre del Señor, y en tercer lugar, como les decía, vamos a ver quiénes son los llamados a doblar sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera el versículo 11 nos menciona otro propósito: para la gloria de Dios nuestro Padre. Bien, la exaltación de Jesús, en primer lugar, hermanos, la exaltación de Jesús se produce a causa del padecimiento de muerte. Hebreos capítulo 1 del verso 3, Hebreos 2 versículo 9 y Hebreos 12 versículo 2. Lo que era temporal, hermanos, lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación, dio paso a lo que es permanente y eterno. Y es la exaltación de Cristo, su exaltación, su glorificación. La exaltación, hermanos, ya estaba profetizada. El profeta Isaías nos lo menciona en su capítulo 53 del versículo 10 al 12. El resucitado habló, es decir, Jesucristo habló a los suyos de la gloria de su majestad en autoridad suprema sobre cielos y tierra. Mateo capítulo 28 del versículo 18. Así que, hermanos, lo que se puede ver aquí en estos versículos, 3 versículos, pero trae mucha enseñanza para la iglesia del Señor. Nos muestra en qué hemos creído, por qué creemos que Jesús es nuestro Salvador. Así que se puede ver aquí, hermanos, de una manera resumida, los 7 pasos de la exaltación de Cristo, o sea, los puntos que se puede ver aquí de la exaltación de Jesucristo es, en primer lugar, Dios lo exaltó a lo sumo. Segundo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En tercer lugar, el propósito.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En cuarto lugar, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y, hermanos, el texto finalmente nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No vamos a ver todos estos puntos, hermanos, pero sí quiero compartirles algunos puntos muy importantes. Claro que la palabra sobre todo es importante para nosotros, todo es importante porque es palabra de nuestro Dios. Así que en primer lugar, hermanos, exaltado hasta lo sumo. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Señor se humilló, queridos hermanos, nuestro Jesús se humilló a sí mismo y Dios le exaltó hasta lo sumo. Versículo 9, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que fue negado, que fue rechazado, traicionado, blasfemado, azotado, escarnecido, crucificado, ahora es el Señor exaltado. La palabra nos dice, hermanos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Con cuánta razón, hermanos, el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis diciéndonos de esta manera: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado, queridos hermanos, es digno de tomar el poder, la gloria, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria, la alabanza al Cordero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del versículo 9 al 13. Hermanos, este es el cántico de exaltación que millones de millones entonarán al que supo humillarse, que tomó la forma de siervo y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no quedó en el sepulcro como todos los demás, como los demás líderes de las religiones del mundo. Jesús nació, murió en la cruz, al tercer día resucitó. Ahora, hermanos, y en todo momento ha reinado, porque Dios es Dios. Por lo tanto, ahora y para siempre sea la gloria y la honra para nuestro Dios. Así que el texto nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, el Señor Jesús ciertamente se humilló, pero aquí el apóstol Pablo nos recuerda no solamente la humillación del Señor, sino sobre todo su exaltación. Resucitó, vive para siempre, su tumba está vacía y por medio de su gloriosa resurrección nos muestra el poder, la victoria que tuvo la misma muerte. Hermanos, no somos dignos de lástima. Nuestra fe y predicación no son vanas.
No somos falsos testigos del Señor. Ahora somos, hermanos, testigos verdaderos que confiesan, que proclaman, que anuncian el Evangelio, que anuncian el nacimiento, proclaman la muerte, proclamamos la resurrección y la segunda venida del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo nos recuerda aquí, hermanos, en estos versículos, sobre todo el versículo 9. Cristo ha resucitado. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 14 y 19. El Señor, hermanos, retornó a la gloria que tenía antes de su encarnación, después de haber experimentado la gloria del triunfo sobre el pecado, sufrimiento y muerte, pudo regresar a la diestra del Padre después de haber cumplido las demandas de Dios, que había sido ofendido por el hombre miserable y pecador. Por eso es que decimos que Dios vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Ahora, queridos hermanos, somos llamados a doblar nuestras rodillas. Somos llamados a arrodillarnos delante de Él, de aquel que nos amó y salvó. Es un punto que vamos a ver un poquito más adelante. El coronado de gloria y honra y revestido en su humanidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, como ya había mencionado, Él está con el Padre, sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, ya que fue el Padre quien lo exaltó hasta lo sumo. La palabra nos lo dice claramente. En segundo lugar, hermanos, el texto nos dice, la palabra de Dios dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Dios exaltó al Señor dándole el nombre de Jesús, que literalmente significa Salvador, el que salva. Este es el nombre introducido en la anunciación hecha a la Virgen María, Mateo capítulo 1, que por cierto todavía estamos celebrando la Navidad, recordando no una fecha exacta, sino el acontecimiento, la cual el Señor vino a rescatarnos, nació, y pues somos llamados a recordar en todo momento cómo Dios ha tenido gracia de nosotros. Y esto es lo que significa el nombre de Jesús, Jesús como Salvador. De igual manera, a los pastores de Belén, en Lucas capítulo 2 del versículo 11. Así que, hermanos, en ese sentido, Dios concede al exaltado al nombre como título de suprema soberanía celestial. Estoy hablando de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo. Hermanos, el término nombre o esta palabra nombre debe ser relacionado con dignidad, majestad, gloria, poder, gloria de la persona que tiene el título. La palabra nos dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, hermanos, este nombre sobre todo nombre expresa el rango supremo
del Señor divino. No es un simple título mesiánico, sino el que corresponde y pertenece exclusivamente a Dios. Ahora bien, en el versículo siguiente, en el versículo 10, hermanos, Pablo aclara de qué nombre se trata. ¿De qué nombre está hablando? En el siguiente versículo, hermanos, si el nombre es sobre todo nombre, ha de ser vinculado necesariamente con la deidad de Jesucristo. Y así es. Vamos a leer el versículo 10. Mire lo que dice. Para que en el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, Jesús fue el nombre dado por Dios. Fue el nombre dado por Dios para su Hijo encarnado antes de ser concebido, que como hombre nacería en Belén. Mateo capítulo 1, verso 21. Jesús, como ya he mencionado, significa Jehová salva. Dios salva. Dios el Salvador. Hermanos, del Señor se dice en Mateo 1:21 que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, hermanos, cuando estamos hablando de ese nombre que es sobre todo nombre, estamos hablando de Jesucristo, del nombre de nuestro Salvador, y que solamente en Él hay perdón de los pecados, en Él hay salvación. Es Jesucristo el que salva. Pedro dijo en Hechos capítulo 4 del versículo 10 al 12, y en ningún otro nombre, es decir, en ningún otro fuera de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Cristo el Señor, el único que puede salvarnos. El nombre de Cristo, el Señor Jesucristo, es el único nombre que la humanidad puede invocar para ser salva, porque solamente el Señor salva, porque solamente Él es Señor. El profeta Joel dice, capítulo 2, verso 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Así que, hermanos, es un nombre sobre todo nombre. No es como nosotros, no es como nuestros nombres. Él es, hermanos, estamos hablando de Cristo, del Salvador, de Jesús, de un Dios omnipotente y todopoderoso. No es un nombre común que podamos utilizar a nuestro antojo. Usarlo en vano es caer en culpa delante del Señor, quien no nos considerará inocentes. Capítulo 20 de Éxodo, del versículo 7, donde nos dice que no debemos tomar en vano el nombre de nuestro Dios. Hermanos, con cuánta facilidad usamos el nombre de Jesús para expresar susto en momentos de crisis. Y muchas veces tomamos en vano el nombre del Señor. Lo usamos muchas veces de una manera de burla. Pero recuerda, hermanos, que el nombre del Señor es sobre todo nombre.
este nombre es respetado. Debe ser respetado, separado, honrado, pues el nombre que Dios usó para exaltar a su Hijo, pues es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, cuidémonos bastante para no tomar el nombre del Señor como una burla, porque su nombre es sobre todo nombre. Muy bien, vamos a seguir. Dijimos que este nombre es solo para el Señor, ¿verdad? Y así es, solamente es para el Señor. Bueno, en tercer lugar, nos dice, hermanos, el propósito, el por qué Jesús se humilló, por qué Jesús nació, por qué de su humillación y por qué fue exaltado, que por cierto siempre ha sido así, porque Dios es Dios. Pero el propósito, lo que se puede ver aquí, hermanos, miremos lo que dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se doblará. El texto nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Versículo 10. Hermanos, la autoridad suprema bajo ese nombre queda reconocida en este texto, ya que bajo la autoridad que dimana de él se dobla toda rodilla. Expresión que señala reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío. Por eso es que la palabra nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, el arrodillarse ante otra persona indica reverencia, sumisión, reconocimiento. Hacerlo voluntariamente es una expresión de humildad y de entrega. Muchas ocasiones, hermanos, leemos en la Biblia que los seguidores y siervos de Dios caían sobre sus rostros, postrados al sentir su presencia, reconocer su majestad, su santidad, su señorío, su poder. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hermanos, hombres y mujeres que doblaron sus rodillas ante el Señor Jesucristo al presentar su petición y reconocer su señorío. Y de la misma manera somos llamados, hermanos, a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Rey, delante de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo cayó en tierra cuando lo detuvo en el camino a Damasco y exclamó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9. Pero este versículo asegura que en aquel día, hermanos, en este versículo que estamos viendo, hermanos, asegura que en aquel día, cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará. Ya no será un acto voluntario ni de sumisión y adoración. Ahora es un acto de justicia. El Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y toda rodilla se doblará. O sea que la segunda venida, la llegada del Señor es universal, es decir, todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Hermanos, esta posición será obligatoria y todos los que no quisieron reconocerlo como Hijo de Dios, Salvador y Señor, caerán postrados y tendrán
que aceptar la exaltación que el Padre le ha dado al Hijo. Este es el cumplimiento, amados hermanos, de la profecía de Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hermanos y amigos, doblar nuestra rodilla ante un Dios soberano es un acto de reconocimiento de que Él es supremo, de que Él es soberano y Él es superior a nosotros. Y cuando nos arrodillamos delante del Señor en oración, confiando en Él, en súplica para el perdón de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, es un acto de fidelidad a Él. Es un acto, hermanos, de aceptar que Él es Dios, el soberano del universo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que si aún no te has arrepentido de tus pecados, hazlo en este momento. Reconoce a Cristo en tu camino, en tu vida, en tu corazón, porque es importante todo esto, queridos hermanos, porque si no, en aquel día toda rodilla se doblará, sea para la vida eterna o para la condenación eterna. Así que ojo con eso, tenemos que estar preparados espiritualmente. Vamos a seguir adelante porque el tiempo nos gana. En cuarto lugar, después de ver este propósito, vamos a ver quiénes son los que deben arrodillarse, quiénes son los que deben creer en Él, quiénes son los llamados a adorar, a reverenciar el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, la sujeción al resucitado y glorificado Jesús es universal. Es decir, el apóstol, mediante estos tres adjetivos que hemos ya dicho, agrupa todos los seres creados. Todo ojo le verá cuando el Señor venga. Hermanos, en primer lugar nos dice literalmente los que están allá en el cielo, los ángeles, o sea, literalmente los celestiales. No cabe duda que tiene que ver con todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles santos, pero también, en segundo lugar, con los millones de hombres salvos por gracia que están en el mundo, que están en la tierra, y los que estarán en el futuro en la presencia del Señor. Así que escucha este mensaje. Quizás el Señor tenga gracia de su vida y serás parte de su reino. Del mismo modo, en tercer lugar, los de debajo de la tierra, forma figurada para referirse a muertos sin salvación, como dijo un comentarista, y ángeles caídos, poderes infernales cuyo dominio quebrantó Cristo en su muerte. El punto aquí, hermanos, es que toda la creación, la criatura, debe arrodillarse, debe sujetarse ante nuestro Señor Jesucristo, ante aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Todo el cielo glorifica a Cristo, el Cordero de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 5:13. Y a todo lo criado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Asimismo, el apóstol Pedro nos menciona, habiendo subido al cielo,
está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que en la tierra y debajo de la tierra y allá arriba, todos debemos arrodillarnos delante de nuestro Señor. La pregunta es, ¿te has arrodillado delante del Señor? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal en su vida? Esto es importante, queridos hermanos. En último lugar, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Versículo 11. Toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. De nuevo, esta es una cita de Isaías capítulo 45, del versículo 23 y 24. Hermanos, las gentes no solo caerán de rodillas, sino que también sus labios confesarán y proclamarán el señorío de Cristo. Hermanos, esto es importante. Cuando el Señor venga, como ya mencioné, todo ojo le verá. Ese día, queridos hermanos y amigos, se confesará su justicia y majestad. Nadie puede resistir la soberanía de Dios y en su presencia caerán arrodillados por quien es. Así que, hermanos y amigos, una vez más vuelvo a preguntar, conforme a la palabra del Señor, ¿ya te has entregado al Señor? Si sabes que hay un Dios verdadero, si conoces que el Señor viene, que no sabemos para cuándo, pero la palabra nos menciona que debemos estar despiertos, velados, es decir, preparados espiritualmente. ¿Temes tú el nombre del Señor? ¿Te has entregado tu vida, tu cuerpo, tu alma al Señor? Hermanos y amigos, arrodíllate hoy delante de Cristo. Pide perdón por tus pecados. Ven al Señor. Quienes no hayan querido reconocer la deidad de Jesús y doblar sus rodillas voluntariamente, tendrán que hacerlo en el futuro, en reconocimiento universal de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor. Y esta es la demostración cósmica de aquel que se hizo hombre, es eternamente Dios. Hermanos y amigos, el reconocimiento ahora de Jesús como Salvador produce la salvación de quienes creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor, y de esa manera son salvos. Romanos 10, verso 9 y 10. No se trata aquí, hermanos, de una segunda oportunidad para quienes no han creído en Cristo, ni mucho menos un universalismo para salvación, sino más bien, hermanos, cuando el Señor venga, todo ojo le verá y todos dirán, es cierto, Cristo es el Señor, Cristo es Dios, pero en ese momento ya no habrá oportunidad. Así que ya que estás escuchando el Evangelio, la palabra del Señor, ven a Cristo en este momento. La deidad de Cristo se manifiesta al final de este párrafo cristológico. El texto nos dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos y amigos, ven a Cristo hoy. Ven al Señor y glorifica al Señor en tu vida, para que ese día no digas si era Dios y no lo sabía. Así que arrepiéntete e entrégate al Señor. Confiesa hoy y cree en Él. El libro de Hebreos nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si no se les responde voluntariamente hoy,
tendrá que hacerse con corazón endurecido y en forma obligatoria para aquel día. Así que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así sea. Hermanos, meditemos en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.